Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder hablar esta tarde a los amigos del Prado y, en concreto, es un placer poder hablar de un pintor como es Piero della Francesca, muy conocido, aunque en el Prado no hay nada, brilla por su ausencia. Pero bueno, es un pintor muy conocido que evidentemente todo el mundo, también este público, conocerá en profundidad, obviamente. Yo no voy a hablar de su producción, de su actividad, en los detalles. Me voy a ocupar más bien de la fortuna, como suele decirse, es decir, de los avatares que llevaron a su redescubrimiento, a su rescate en época moderna. Una historia que vamos a recorrer juntamente. Vamos a ver muchas obras, también muchas obras de otros artistas, como digo, pero también del propio Piero. Comencemos. Aquí vemos un cuadro de David Hockney titulado My Parents, mis padres. Aquí vemos a los padres del artista sentados juntos a un mueble en el que descansan un florero con unos tulipanes y un espejo. Evidentemente, en primer lugar, el artista recuerda aquí un modelo muy famoso en el que el espejo desempeña un papel muy importante. Me refiero al llamado retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, de Van Eyck, que Hockney había visto en la Galería Nacional. Aquí tenemos un espejo también, donde vemos a los dos cónyuges de espaldas, con las figuras que les miran en un juego de espejos. En el cuadro de Hockney, en cambio, refleja dos imágenes, dos fotografías, quizás. El espejo que vemos en el cuadro de Hockney, que vemos a la izquierda, que están colgadas o pegadas en la pared enfrente. Y una de ellas es justamente el bautismo de Cristo de Piero della Francesca, que está también en la Galería Nacional. Es posible que los padres de Hockney tuvieran efectivamente ahí pegada una postal de este cuadro, como no, puede ser. Sin embargo, en este cuadro, que se titula, como digo, Mis padres, insisto, yo creo que Hockney quisiera también meter de alguna forma a Piero della Francesca entre los personajes que han sido sus padres, entre comillas, ¿no? En este caso, parece casi quererse declarar como hijo artístico de Piero della Francesca con este tributo u homenaje. La obra de Hockney es de 1977. El redescubrimiento de Piero ya era un hecho, ya se había finalizado y su obra era un pintor, bueno, perdón, Piero era un pintor que todo el mundo conocía y todo el mundo celebraba. Si ahora colocamos a Piero della Francesca en la cumbre de la pintura renacentista italiana e incluso de la pintura occidental del siglo XV a secas, hasta hace 100 años no era tan evidente la cosa. Sus cuadros eran muy conocidos, sus frescos, como no, jamás se ha perdido de vista su autoría de tantas y tantas obras, pero se precisaba una nueva sensibilidad que llevara a conocer y a amar y admirar a Piero della Francesca por sus cualidades de pintor moderno, capaz, en otras palabras, de hablar al hombre contemporáneo. Así que los avatares críticos, el redescubrimiento, el rescate del olvido de Piero della Francesca nos ayuda a comprender cómo la historia, en este caso la historia del arte, pero la historia en general, siempre se lee a través de los ojos del presente. Roberto Longhi, que reaparecerá más adelante a lo largo de esta charla, escribió: la historia pasada siempre se colorea a través de la presente. Y también para Longhi esto valía también al revés, porque es el pasado lo que nos brinda, no ya la norma, no algo fosilizado que hay que imitar de forma literal, pero sí la libertad mental necesaria para interpretar correctamente el presente. Esto nos lo da el pasado. Para Longhi también era importante otra constatación, y es que los que se
acercan a las grandes épocas del pasado habían sido los artistas en primer lugar. Los críticos, de acuerdo con Longhi, llegan después. Son los artistas los que primeros entienden y vuelven a lanzar los valores de la pintura del pasado, haciéndola moderna. A los críticos les corresponde pues la tarea, justamente porque vienen después de los artistas, la tarea de entender, de comprender la razón por la que los artistas han vuelto a relanzar algunos valores del pasado, sacándolos a la luz de nuevo, aunque sea de forma inconsciente y no siempre tan clara, y entender justamente las razones de este proceso. Por eso, según Longhi, historia y crítica, la historia se dirige al pasado y la crítica a lo presente, son lo mismo en realidad, y no se puede ejercer o practicar la una sin ejercer o practicar también la otra. Es un tema complejo, como no, pero que yo creo necesario anteponer a la conferencia de esta tarde. Las diapositivas que vamos a ver a continuación me ayudarán a aclarar este concepto. La que vemos es una página de Prospectiva Pingendi, una obra matemática, una aplicación de las leyes de la matemática al arte, a la visión o a la vista en perspectiva, una obra de Piero della Francesca. Se dedicó a ella durante los últimos años de su vida. Por paradójico que parezca, este tratado fue la obra más famosa de Piero della Francesca durante muchos años. Se le conoció más como matemático que como pintor durante muchos años, debido a esta obra, entre otras. El mismo Giorgio Vasari habla de Piero, sobre todo porque había sido maestro de un antepasado suyo, Lazzaro Vasari. Y Vasari en su obra dice de Piero, le alaba, eso sí, pero sobre todo por su habilidad a la hora de realizar representaciones en perspectiva de cuerpos geométricos, por sus valores geométricos y aritméticos. Incluso a finales del siglo XVIII, Luigi Lanzi, un historiador muy importante dentro de la historia del arte italiana, también elogiaba su habilidad con la que había sabido retratar un vaso, un jarrón, ¿eh? Con magnífica vista en perspectiva. Era el subdirector del Museo de los Suffizi en Florencia, un dibujo que se atribuía a Piero, y Lanzi, pues eso, subrayaba esta habilidad, esta capacidad de representar la perspectiva. Por lo que se refiere, en cambio, a sus obras, Lanzi, en su Historia de la pintura italiana, expresa un juicio, perdón, muy cauteloso, ¿no? Dice, a pesar de su habilidad en los escorzos, en los relieves y a la hora de resolver los puntos más difíciles, todas las dificultades del arte, sin embargo, permanecen en Piero della Francesca un dibujo algo seco, impurezas en los pliegues, unos pliegues demasiado elaborados, quizás demasiado minuciosos, y unos pies que sí están bien representados, pero están demasiado distantes el uno del otro. Está claro que para Lanzi también existen criterios de matriz académica, algunas valoraciones o juicios de origen académico del que no consigue desprenderse. Lo mismo podemos decir de Giovanni Battista Cavalcaselle, el más importante historiador del arte del siglo XIX, sobre todo por lo que se refiere al arte italiano. Este hombre, bueno, se iba por Europa visitando los principales museos, no existía la fotografía, con la mochila al hombro, y él, bueno, pues sacaba copias de las obras que contemplaba, y después, junto con Joseph Archer Crow, escribió su historia de la pintura en Italia, pues eso, del 1864. Pues bien, el mismo Cavalcaselle venía o tenía una educación académica basada en la corrección del dibujo, en la elegancia de las figuras, y por ello su valoración de Piero della Francesca
bueno, es desfavorable, no le encumbra, vaya, le faltó la calidad, desde luego esencial para un artista, como es la de saber elegir las formas para que se le considere entre los más excelentes. En fin, como Botticelli o como Paolo Uccelli, Beato Angelico, Filippo Lippi, a Piero della Francesca le faltaba, según él, esta capacidad de elegir lo bonito, lo bello en las formas. Por esto es un pintor cuyas figuras son un poco vastas, incluso vulgares, según él. Si acaso, para Cavalcaselle, y lo mismo también se puede decir de Lanzi, Piero della Francesca era sí importante, pero sobre todo porque había abierto el camino, por así decirlo, a Perugino y Rafael, más que ser importante per se. Importante porque abrió el camino, preparó lo que harían después artistas como los que he mentado, Pietro Perugino y el mismo Rafael. Es pues interesante y significativo que una apreciación de la manera de Piero della Francesca aparezca fuera de los medios académicos por parte de aquellos artistas que a nivel internacional, en la escena internacional, se estaban rebelando en contra de las convenciones del arte académico e inicialmente son criticados por los historiadores del arte de su época. Me refiero a los nazarenos, este grupo de alemanes que, yendo en contra del gusto imperante, se profesaron admiradores de la pureza y de la sencillez arcaica que caracterizó a los artistas anteriores a Rafael. Alrededor de 1840, Johann Anton Rambu, un pintor que está muy próximo que es muy próximo a este movimiento de los nazarenos, realiza dos copias a la acuarela de la batalla entre Heraclio y Cosroes y la victoria de Constantino del ciclo de Arezzo. En cambio, en Italia serían los macchiaioli, ¿no? Llamados justamente así de forma despectiva por parte de los críticos. Macchiaiolo, en principio, pues se refiere a una mancha, ¿no? No es un término elogiativo, pero que luego evidentemente ellos adoptaron. Ellos también mantienen un diálogo parecido con la pintura de los siglos XIV y XV, y junto a Giotto, Masaccio, Angelico y Ghirlandaio se proponen estudiar e inspirarse en Piero della Francesca. Esta es una obra maestra de Silvestro Lega, el canto del estornino. No, perdón, un estornello en este caso tiene el nombre del pájaro, pero es una forma de música también, de composición musical. Y las tres hermanas Batelli, las vemos allí al lado de la luz clara que penetra por la ventana, dando lugar a unos volúmenes muy claros que recuerdan mucho a Piero della Francesca. En Francia, el mismo Edgar Degas, que había estado en Florencia y había entrado en contacto con los Macchiaioli, en este cuadro que se titula Semiramis construyendo Babilonia, un gran cuadro sin acabar, también recuerda evidentemente en la composición y en la fuerza plástica que le confiere a los personajes de perfil la sencillez formal y la monumentalidad de las figuras de Piero. Vemos aquí este cotejo con la adoración del árbol sagrado que está en Arezzo. Bien, en el caso de Degas, sabemos que sí estuvo en Italia, había conocido a los Macchiaioli, quienes admiraban a su vez a Piero. Pero es más difícil entender por qué en Francia Georges Seurat, manifieste en sus obras unos resultados que parecen evocar a Piero. Vemos, por ejemplo, un contejo entre los bañistas del baño en Asnières, que es este, une baignade à Asnières. Pues uno de estos bañistas pues parece imitar, ¿no? Directamente, parece un eco
de una de las figuras de la resurrección de Piero della Francesca, pero no solo desde el punto de vista de la postura, sino también a través del color, la restitución de los valores plásticos que el artista quiere conferir a la figura, monumentalidad también, que también para Seurat se realiza a través de herramientas pictóricas que recuerdan a Piero della Francesca. Acerca de la posibilidad de que Seurat haya conocido a Piero, bueno, todavía es un interrogante abierto. Lo más probable es que conociera estas dos enormes copias que siguen hoy día en la Escuela de Bellas Artes de París, donde había estudiado, donde estudió. Será que son copias de un artista discreto, Charles-Antoine Joseph Loyer, copias de estas dos grandes escenas del ciclo de Arezzo de Piero della Francesca. Ahora es preciso considerar otro fenómeno, el del coleccionismo, de la creación y fundación de los grandes museos nacionales. A lo largo del siglo XIX, Italia no es visitada solo por los artistas, sino también por los coleccionistas y directores de los grandes museos extranjeros interesados con toda la intención de llevarse pinturas que poco a poco se ponían a la venta por parte de los sitios donde estaban. Y ello no habla muy bien de mi país, ¿no? En Italia, todavía en el siglo XIX, existían leyes que bloqueaban, impedían la enajenación al extranjero de las obras maestras, pero eran leyes fáciles de sortear y muchos cuadros, incluso muy importantes, fueron comprados por parte de museos y coleccionistas extranjeros. El interés hacia la pintura renacentista llevó, sin embargo, a estos conocedores, connoisseurs y entendidos, ¿no?, que dan la vuelta, que se ven toda Italia, ¿no? Ellos llegan a tener una opinión de este artista que sí, está bien, de él habla Vasar y todo lo que quieras, es un grande, pero no un grandísimo. Y es significativo lo que dice de Piero Charles Locke Eastlake. Este señor, a finales del siglo XIX, fue a Italia para comprar cuadros para los grandes museos ingleses que se estaban creando en aquel entonces. Sabemos que estuvo en Urbino, trató de llevarse la flagelación de Cristo, pero afortunadamente no se la vendieron. En 1858, en la sacristía de la Catedral de San Sepolcro, dio de bruces con el políptico, con en todo el medio el bautismo de Cristo, pero no lo quiso comprar porque estaba estropeado. En cambio lo compró otro inglés, John Charles Robinson, quien lo vendió a un magnate inglés, y cuando este magnate murió, Eastlake, arrepentido, el de antes, ¿no? Este Eastlake, el primero del que hablamos, mientras tanto se había arrepentido de no habérselo llevado en su momento, el bautismo, lo compró, pero luego lo cedió a la Galería Nacional. Al año siguiente compró para la Galería Nacional también el San Miguel Arcángel procedente del gran políptico de San Agustín en San Sepolcro. También de las libretas de notas de Eastlake, de su viaje a Italia, sabemos que vio también la Natividad, que se había puesto a la venta por parte de los herederos, la familia, vaya, de los descendientes de Piero della Francesca, y dijo que estaba bien pintada, pero no se había hecho con ella. Tan es así que la obra de esta obra a la Galería Nacional se produce el año siguiente a la muerte de Eastlake. Los juicios de Eastlake sobre las obras de Piero no son un poco, bueno, variados, ¿no? No le considera en general un sumo artista. Sigue teniendo sus prejuicios académicos. Por ejemplo, cuando ve la flagelación de Cristo,
Dice, las manos no tienen nada del otro mundo, los pies no están bien dibujados, los tobillos parecen los de un enfermo de gota. La perspectiva es perfecta, eso sí, la arquitectura muy bien, pero, en fin, que le gusta mucho, digamos, el planteamiento de la escena y la realización a nivel técnico, pero las figuras le parecen vastas. A pesar de ello, la Galería Nacional consigue en poco tiempo hacerse con un número bastante elevado de obras de Piero della Francesca y poco a poco la valoración de su obra va cambiando. Vemos aquí otro detalle de la Natividad que acabamos de ver, a propósito de la cual un estudioso inglés en 1875, un año después de la adquisición de este cuadro, me refiero a Sidney Colvin, escribió de este cuadro apreciando su pureza, su vigor, su fuerza, su solidez, la fuerte sencillez, todos elementos que le recuerdan nada menos que el friso del Partenón, que también está en la Galería Nacional, como saben. Sobre este concepto, esta idea de vigor, de fuerza, de fuerte sencillez que anunciara Sidney Colvin, a partir de ahí, en su obra Pintores de Italia Central de 1897, Bernard Berenson a partir de ahí plantea su lectura de Piero della Francesca muy novedosa. Berenson hace hincapié en la clásica impasibilidad de las figuras de Piero, su existencia calmada, reposada, remansada, casi exenta de pasiones. Las figuras de la flagelación le parecen sublimemente indiferentes como riscos. Piero introduce tres magníficas figuras en primerísimo término, indiferentes, como riscos a lo que pasa a su espalda. Este tema de la indiferencia, como más tarde Berenson diría, la no elocuencia, ¿no?, de estas figuras estáticas que parecen expresar ningún sentimiento, esto es lo que fascinará el siglo XX de Piero. No cabe duda de que Berenson aprecie a Piero también por su capacidad de restituirnos los valores táctiles, como él los llama. Es decir, esta sensación de tactilidad, ¿no? Él le da mucha importancia a esta idea de los valores táctiles. Serían, en fin, un acrecentamiento de la capacidad de percepción por parte del observador que la pintura puede conseguir primero a través del claroscuro y después de la investigación renacentista, gracias a esta nueva poderosa herramienta que es la perspectiva, que lleva a la perfección la ilusión de la tercera dimensión. Son valores táctiles, entre comillas, por los que al observador le parece que está tocando lo que ve, como si fueran cosas que sobresalen de la superficie de la pintura. Pues esta es la razón por la que Berenson considera a Piero como el máximo exponente del Renacimiento junto con Masaccio y desde este punto de vista muy poco por debajo del mismísimo Giotto, con quien se había empezado evidentemente esta investigación de los valores táctiles. Pero si queremos realmente rendir honores a la parte que Berenson, a la importancia de Berenson dentro del redescubrimiento de Piero, tenemos que hablar de otra obra que no es de Piero della Francesca, sino de un alumno, de un imitador, digamos, ¿no?, uno de su escuela. Berenson se ocupa de esta pintura en su libro sobre los pintores del norte de Italia, de 1907, una figura que hoy sabemos que es la musa Polimnia, una de las musas que diversos artistas habían realizado para el estudio de Leonello d'Este en Ferrara a partir de un proyecto de Guarino veronés, ¿no?,
un famoso humanista. Según Berenson cree que se trata de la alegoría del otoño. Hoy sabemos que estaba equivocado, pero es muy interesante lo que dice Berenson. Esta figura la juzga maciza, construida de forma poderosa, firme en las piernas, como si lo hubiera pintado el mismísimo Piero, pero con algo en la expresión y en los efectos de los eventos atmosféricos que nos remite más bien a Millet y a Cézanne. Es evidente aquí, ¿no? Aquí tenemos a Millet, esta alegoría del verano, perdón, del otoño, es una musa, ¿no? Como hemos visto, pero está al borde de un campo de labranza y es evidente, es normal que se le ocurra inmediatamente unos cuadros muy queridos por la burguesía de la época, como este Angelus de Millet. Más interesante a este respecto es el nombre de Cézanne, que el propio Berenson pues evoca a propósito de este cuadro, porque es este seguidor de Piero della Francesca construyó este cuadro de cierta forma, con unos valores táctiles. Esto es lo que le interesa especialmente a Berenson y es de allí de donde arranca esta referencia a Paul Cézanne. Cézanne, también en este libro de 1907 sobre North Italian Painters, Berenson aprecia de Cézanne este modelado exquisito que sabe, con el que había sabido, bueno, que había sabido conferir al cielo, dándole sus valores táctiles, así como Miguel Ángel los había conferidos a la figura humana. Este es un cuadro, bueno, de Cézanne, ¿no? No sé a cuál se refería Berenson cuando decía estas palabras o escribía estas palabras, pero sí notaba en Cézanne esta capacidad de devolver, de restituir, ¿no? Estos valores táctiles, esta inmersión del plano de la obra que tenía en común con Piero della Francesca. Establece pues un nexo muy importante de cara al descubrimiento de Piero a lo largo del siglo XX y encuentra sus orígenes justamente en Berenson y en su libro de 1907. Es un hito de cara al redescubrimiento de Piero. Por persona interpuesta, y está siendo el misterioso autor de La Polimnia de Berlín, a través de Berenson, en la literatura crítica llega a imponerse por primera vez esta conexión entre Piero y Cézanne, una conexión que será crucial de cara a la plena revalorización de San Sepolcro. Esta conexión permitía colocar el arte de Piero della Francesca en el mismo plano, en plano de igualdad, con un artista del siglo XIX del que la crítica poco a poco iba reconociendo la inmensa importancia y permitía reconocer implícitamente la gran modernidad de Piero. Piero, como Cézanne, es un pintor muy, pero que muy moderno. Cuando en 1950 Berenson vuelve sobre este tema en un libro que se publica en italiano y que se titula de forma muy significativa Piero della Francesca o el arte no elocuente o inelocuente, este arte que se encomienda a estas imágenes estables, estáticas, inmóviles, sin pasión, sin elocuencia. Berenson, cuando lo dice, se manifestará, digamos, cierto estupor por el éxito de Piero della Francesca a nivel europeo, este nuevo éxito, siendo él el primero en hablar de él en estos términos. Pero en 1950 dice, la admiración universal hacia Piero della Francesca, la admiración universal, repito, hacia Piero della Francesca, que empezó hace un cuarto de siglo, me pilló con el pie cambiado. Es decir, parece extrañado él mismo de tanta admiración europea hacia Piero della Francesca, un pintor que él mismo, entre comillas,
descubrió, redescubrió él mismo. Mientras tanto, se habían publicado otros estudios sobre Piero y a partir de estas bases que sentara Berenson habían seguido trabajando y se había llegado a resultados muy diferentes a los que él propusiera en un principio. Y es por ello que manifiesta su malestar, digamos, ¿no? Dentro de este libro, él la toma, digamos, con otros dos estudiosos a los que no menta, pero tiene dos dianas, dos blancos. Este libro es de 1950 y va dirigido en contra de dos personajes clarísimamente que parecen haberle usurpado sus méritos dentro de lo que es el redescubrimiento de Piero. Me refiero a Roger Fry, con el que su amistad muy pronto se había deteriorado. Roger Fry, aquí está un personaje muy interesante, muy brillante. En Londres organizaba en 1910 y 12, respectivamente, dos importantes exposiciones dedicadas al postimpresionismo. Mucho ruido, ¿no? Alrededor hubo de estas exposiciones porque se presentaron obras de Gauguin, de Matisse, de Cézanne mismo, de Picasso. Y fue entonces cuando Roger Fry se saca de la manga este término, postimpresionismo. Y es entonces cuando Roger Fry habla constantemente de Piero della Francesca como fundador, el iniciador de este arte que él está presentando al público inglés y, como digo, suscitando muchos comentarios y mucho ruido. A partir de 1912 había salido a escena otro personaje, otro protagonista, que no mentará en su obra del 50, Berenson, pero que irá socavando los méritos de Berenson desde este punto de vista, porque la lectura de Berenson y su misma conexión con las formas de Cézanne cambian radicalmente, merced a la intervención de este estudioso, quien no es otro que Roberto Longhi, por supuesto. Aquí lo vemos en una foto de los años 30, cuando ya la polémica entre él y Berenson se había abierto ya del todo, estaba ya declarada a las claras, vaya, había mucho antagonismo entre ambos. Siempre que Longhi hablaba, mandaba alguna indirecta en contra de Berenson, le contradecía en sus atribuciones, demostraba que se veía equivocado en esto y en lo otro. Las relaciones entre ambos no siempre habían sido así, entre Berenson y Longhi. Es más, sabemos que en un comienzo, en un principio, Longhi se le ofreció para traducir, se le ofreció como traductor de sus 4 volúmenes sobre los pintores italianos del Renacimiento, unos libros que el joven Longhi, licenciado, doctorado en el 12 con una tesis sobre Caravaggio, libros que apreció enseguida por su modernidad, estos libros de Berenson sobre el Renacimiento italiano, libros que hasta entonces habían sido juzgados de forma algo negativa. El mismo Adolfo Venturi, el gran maestro de la historia del arte italiana, sí, digamos, le llamaba la atención el número de obras que conocía Berenson en tantos y tantos museos de todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, y alababa su cultura y su conocimiento, pero digamos que no le gustaba este tono muy de andar por casa, muy discursivo, con el que Berenson trataba a estos pintores, ¿no? Sin presentar una investigación, muy histórica, basada en esto y en lo otro. Adolfo Venturi en estos años estaba empezando a escribir su historia del arte italiano, quien se
que será al final de 25 tomos, es decir, estos 4 libricillos de Berenson le parecían la obra de un genial diletante, pero diletante al fin y al cabo. El que entiende totalmente la importancia de estos 4 volúmenes es el joven Longhi, quien escribió una carta en el año 12, como digo, ofreciéndosele para traducir al italiano su obra. Y es una carta extraordinaria, de grandísimo interés, que salió a la luz hace unos años. Una carta, según dice Cesare Garboli, una carta descarada, deferente, pero insolente, una obra maestra de humildad, sinceridad, inoportunidad y una obra maestra de seducción o zalamería, diríamos en español. En esta carta, efectivamente, el joven Longhi, a partir de su gran entusiasmo juvenil, se propone, o sea, lo que él quiere es cosechar la admiración de Berenson más que el encargo de la traducción. Se declara, pues, gran admirador del estudioso estadounidense, pero también quiere, evidentemente, ser admirado a su vez. Este proyecto de la traducción de los 4 libros jamás llegará a puerto, por otra parte. Berenson seguirá solicitando, ¿no?, urgiéndole la traducción. Oye, ¿esta traducción qué pasa? Pero bueno, en realidad, muy rara, muy pronto deja de ocuparse de ella porque Longhi quiere ya ser su antagonista, se plantea como su antagonista, ya no le interesaba traducir a Berenson, sino superarle y seguir adelante por el mismo camino. La ocasión para ir más allá, en este sentido, en el camino apuntado por Berenson, se la puso en bandeja, vaya. El mismo Berenson, cuando en el año 13 se ocupó de este tríptico de Giovanni Bellini, que está en la Iglesia de la Caridad en Venecia, y volviendo a algunas consideraciones anteriores, destaca que si pasamos de este tríptico y el gran retablo para el Dux Pesaro a comienzos de la década de los 70, de repente, si cotejamos ambas obras, de acuerdo con las palabras de Berenson, Bellini dejó, en un momento dado, de ser, como todos sus contemporáneos, un pintor, es decir, un dibujante que colorea unos dibujos, para convertirse, para llegar a ser el primer verdadero pintor con todas las letras, pasando de estas obras, de este tríptico, a el retablo central que está en Pesaro. Algo ha pasado entre uno y otro, evidentemente. Giovanni Bellini ya no es un dibujante que colorea, sino el primer verdadero pintor italiano, según Berenson, quien no da con la razón de este salto de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que Bellini dé este brinco tan vertiginoso, ¿no?, este cambio, este salto de calidad tan llamativo? Entre los que tratan de explicar las razones de este salto está Longhi, quien publica en el año 14 un ensayo muy importante dentro de la cultura italiana que se titula Piero dei Franceschi y el desarrollo de la pintura veneciana. Él mismo hablará más tarde como de un ensayo de historicismo estilístico denodado, ¿no? Es decir, un ensayo que surge de la convicción de que todo debe explicarse. No puede haber saltos que no tengan una explicación, como el de Bellini, ¿no? Cada transición, cada paso debe explicarse. Y, de acuerdo con Longhi, lo que permite a Bellini convertirse en el primer gran pintor italiano con todas las letras, de los verdaderos pintores italianos,
es el conocimiento de Piero della Francesca. Pero para ello, Longhi pasa revista a toda la lectura que se había hecho hasta entonces de Piero della Francesca, tiene que revisarla. Piero, de acuerdo con Longhi, no es el adalid o el campeón de los valores táctiles que son los que subrayara y exaltara Berenson, sino el primer pintor fiorentino. Ya no quiere Piero imitar la escultura como hiciera Masaccio. Masaccio evidentemente se mide con Donatello y sus obras a veces, bueno, parecen restituciones en pintura de esculturas. Una traducción, ¿no? En pintura de la escultura, no. Piero della Francesca es alumno de Domenico Veneziano, quien a su vez había sabido mirar a Masaccio con ojos nuevos y había puesto en marcha, había realizado esta síntesis debido a la cual la perspectiva bloquea la visión y permite disponer en profundidad una extraordinaria riqueza de detalles con respecto a la sencillez, con respecto a la síntesis de Masaccio. En Domenico Veneziano encontramos esta riqueza de detalles que no pierden en profundidad, gracias al que Longhi define como el puño de cristal de la perspectiva. Es como si la perspectiva bloqueara toda la visión y diera a cada cosa su sitio exacto dentro de la representación pictórica. Piero della Francesca, según Longhi, empieza justamente de aquí, arranca de aquí, de esta pintura extraordinariamente luminosa. Longhi habla de Domenico Veneziano, utilizando el término pintura de luz para Piero della Francesca. Longhi utiliza otra definición y más elaborada en su ensayo del 14. Habla de, comillas, una síntesis en perspectiva entre forma y color, una fórmula muy elaborada que él saca en realidad de los escritos de su amigo Boccioni, Umberto Boccioni, el gran futurista, quien también había hablado de síntesis entre forma y color con respecto a otra cosa. Esta fórmula algo mecanicista, ¿no? Mecánica, que tuvo mucha suerte en los estudios posteriores. Síntesis en perspectiva entre forma y color. La forma que se realiza a través del color y gracias a la perspectiva, a la síntesis. Perspectiva. Un poeta, Gabriele D'Annunzio, hacía unos años, había sabido expresar este mismo concepto de forma menos fría y menos mecánico, ¿no? Como en la fórmula que vemos en pantalla. Ahí está toda la cultura del Longhi, ¿no? Del Longhi de los años 10. Muy puro visibilista. Gabriele D'Annunzio, no en vano es un poeta, en 1907 había sabido sintetizar una magnífica, en una frase magnífica que contiene en sí la definición de síntesis en perspectiva de forma y color, que más tarde utilizaría Longhi. Gabriele D'Annunzio habla de la ciudad de Arezzo, una de las ciudades del silencio, título de una obra suya, incluida en una colección de poemas, Electra, ¿no? Hay varias, entre comillas, ciudades del silencio, Pistoia, Ferrara, Arezzo. En Pistoia habla de Piero della Francesca y dice, como delante de un jardín profundo estuve, oh Pier della Francesca. Ahí está la idea de un jardín profundo, ¿no? Coloreado, y es esta la imagen, es lo que había tratado de decir Longhi con su fórmula un poco fría, ¿no? Y mecánica. Esta idea de D'Annunzio no le venía nada mal, porque Longhi tenía la idea justamente de que muchas veces los artistas en general, poetas o lo que fueran, supieran entender las cosas más rápidamente que los críticos. Y D'Annunzio, con estas 4 palabras, ¿no? Con este jardín profundo, con 2 palabras, anticipa
la idea que Longhi tiene de Piero della Francesca, la idea de un pintor que utiliza el color, la luz, la perspectiva, un pintor que no pretende, es decir, no busca el efecto, no busca la perspectiva y la tercera dimensión para que parezca una escultura. No, la forma en Piero se realiza, de acuerdo con Longhi, se realiza a través de estos recortes coloreados de formas que la perspectiva lleva al primer plano, al primer término. Esta luz extraordinaria, este color, y hay que añadir el color que refracta la luz en esta definición en perspectiva entre forma y color, ¿no?, que utiliza Longhi. Falta un término en realidad, un término muy importante, la luz. Es la luz lo que transmite intensidad al color y le permite salir a la superficie y confiere a la imagen una profundidad, una plasticidad, que es justamente la que D'Annunzio definió también con su jardín profundo. De acuerdo con Longhi, Giovanni Bellini pudo haber visto el fresco de Rimini, que es de 1451. Vemos un detalle, vemos la pose de San Sigismundo a la izquierda, es muy parecida a la del Cristo de Bellini, la incoronación de la Virgen de Pesaro. Longhi tampoco descartaba que Piero, en sus muchos viajes, sabemos que fue muy viajero Piero della Francesca, no sabemos, por cierto, que estuviera en Venecia, pero Longhi lo sospechaba. Para mí estuvo en Venecia, pensaba, ¿no? Y en Venecia podía haber realizado esta pequeña obra que ya en el siglo XVIII estaba en una colección privada veneciana, ahora está en la Academia, en Venecia. Probablemente Longhi pensaba que había sido realizado por el mismo Piero della Francesca en Venecia. A través de Piero, en todo caso, Bellini dio, según Longhi, ese salto de calidad que le lleva a cotejar a ambos artistas cuando coteja justamente pues estas dos obras, ¿no? El retablo de San Job en Venecia, que evoca evidentemente la de la Montefeltro, la Virgen con Santos de y Federico Montefeltro, que vemos a la izquierda. No hay documentos que nos demuestren que Piero estuvo en Venecia, y la idea de que Piero sea importante para Bellini es una idea que no todo el mundo acepta, evidentemente, ¿no? En Italia muchos no están de acuerdo, dicen que no es así. Es una concepción historiográfica, en todo caso, de gran alcance. Longhi no se conforma. Incluso Antonello da Messina, evidentemente, pudo haber visto las obras de Piero, a lo mejor procedente de Nápoles, deteniéndose en Roma, viendo los frescos realizados en las estancias vaticanas que se destruyeron, como sabemos, para dejar sitio a los de Rafael. Según Longhi, además, Antonello pudo ver también los frescos de Arezzo, que pilla de paso, ¿no?, entre Nápoles, entre el sur de Italia y Venecia. Francesco del Cosa también pudo ver, ¿no?, el Renacimiento ferrarés, y Pablo Veronés y el joven Tiziano. En fin, todos esos pintores para los que la pintura es espectáculo, es algo que se muestra al espectador en toda su magnificencia, su belleza, su riqueza de colores, en su extraordinaria calidad visual. Según Longhi, a través de un camino misterioso, la enseñanza de Piero della Francesca fructificaría en Bellini, pero no solo, también en Tiziano, en Pablo Veronés.
y a través de caminos difíciles de aclarar. En todo caso, también tendría influencias en grandes artistas europeos como Velázquez, que veíamos, o el mismo Sega. Es un planteamiento historiográfico muy amplio, extraordinariamente amplio, que Longhi, bueno, insistirá mucho en él, también en el libro del año 27, un dibujo, un planteamiento que no podía no molestar, dejar de molestar a Berenson, quien en 1950 manifestaría justamente su malestar por la forma en que algunas sugestiones suyas, que él primero propuso, habían sido cambiadas, digamos, él había dado la vuelta, habían sido tergiversadas, diríamos, por Longhi, aunque él mismo había participado en el rescate del olvido de Piero della Francesca, pero jamás se le ocurrió decir que Piero era el fundador de un tipo de pintura que surgió en Venecia y que llegó, o sea, llegó hasta Venecia, incluso hasta Madrid. El campeón del arte no elocuente, Piero, su gran mérito estaba en la capacidad de rendir, de restituir los valores táctiles, mientras que para Longhi la grandeza de Piero está en la capacidad de restituir la forma a través del color y la luz. En su ensayo de 1950, en cada línea encontramos este malestar por parte de Berenson hacia Longhi, aunque no se pronuncia nunca su nombre, no se menta. Longhi había propuesto una visión de la pintura italiana y de la misma pintura florentina muy distinta a la de Berenson. Y es increíble que en 1914 le manda un artículo Longhi a Berenson pidiéndole su opinión. Y bueno, Berenson muy, digamos, muy filosóficamente le contestó que él con sus años había aprendido que nunca había que contradecir a los jóvenes. Evidentemente con ello quería decir que no estaba de acuerdo en nada. El mismo redescubrimiento de la conexión, mejor dicho, con Cézanne, entre Cézanne y Piero, que fue de Berenson, es muy diferente en Longhi. En el 14, para Longhi ya no es importante la afirmación de Cézanne acerca de la necesidad de tratar la naturaleza de acuerdo con el cilindro, la esfera y el cono, una famosa afirmación de Cézanne que para Longhi parecía desembocar más bien o llevar hacia lo que sería más tarde el camino que tomaría Picasso y los cubistas, artistas a los que no amaba mucho Longhi. Para Longhi era importante otra frase de Cézanne que vemos en la pantalla, que la pronunció el mismo Cézanne. Cuando el color alcanza su máxima riqueza, la forma a su vez alcanza su plenitud. En 1914, Longhi estableció un cotejo todavía válido. Cézanne nunca estuvo en Italia, esto está claro, lo sabemos, nunca vio los frescos de Arezzo. Sin embargo, de acuerdo con Longhi, estas casas de la derecha de Cézanne, de esta vista de Gardanne, estas dos imágenes, ¿no? O sea, esta vista de esta ciudad que está arriba en un cuadro en un fresco de Piero, ¿no? Y reaparece en el cuadro de Cézanne, que es del 1888, porque reaparece la luz y el color. Las formas reaparecen a través de la luz y del color. Es pues una relación entre Cézanne y Piero. Se explica en este caso con estas otras palabras que repito, que hemos leído antes. Cuando el color llega a la riqueza, a su máxima riqueza, la forma llega a su plenitud. Vale para Cézanne, vale para Piero della Francesca. Está claro que la forma en que Berenson había
citado a Cézanne, le había involucrado en su investigación como campeón de los valores táctiles, ya no es importante por eso para Longhi, sino por la forma en que Cézanne utiliza la luz y el color, actuando, realizando esta conexión entre Piero della Francesca y Cézanne desde otro ángulo tan importante de cara a los estudios posteriores. Evidentemente, el discurso se haría muy, pero que muy complejo. No puedo ahora tratarlo sino de forma muy rápida y superficial, si me apuran, pero está claro que el artículo de Longhi es muy importante porque los artistas lo leen y aprecian a Piero a través de las palabras de Longhi. Aquí vemos un cuadro de Carlo Carrà de 1914, a la derecha, que está inspirado claramente en la Ginebra Sforza, pero también Casorati. Aquí se inspira en el políptico de San Sepolcro, en la Virgen de la Misericordia, en su retrato de Silvana Cenni, que forma parte de una colección privada, o bien los campeones de la metafísica, Giorgio de Chirico, que revisita a Piero, ¿no? Con este cielo, con estas nubes que remiten claramente a Piero con su perspectiva. Piero es un modelo para todos los pintores italianos y no solo italianos. En este caso tenemos una evocación algo exterior, como en el caso de Campigli, o a tantos y tantos artistas que elaboran el tema del huevo, ¿no? De avestruz que cuelga encima de la Virgen con los santos y Federico Montefeltro, lo veíamos en un cuadro de Guidi, de Casorati. Pero el que aprecia sobre todo, y más que nadie, a Piero, y lo reinterpreta siguiendo a la enseñanza de Longhi, es Giorgio Morandi, quien en el año 10 estuvo en Florencia, había visto el díptico de los Montefeltro, había comprendido su fuerza estructural, y cuando Morandi pasa a su fase metafísica, mantiene esta solidez de toda la estructura, de todo el planteamiento que le distingue de todos los demás artistas metafísicos italianos. Morandi es quien realiza esta triangulación, ¿no? Sienta las bases para este triángulo. Conoce las obras de Cézanne a través de fotos en blanco y negro publicadas en las revistas y las reinterpreta a través de Piero. Fíjense en esta extraordinaria secuencia de imágenes. Primero Piero, detalle de la batalla de Constantino contra Magencio, luego la Maison Lazardé, la casa en ruina de Cézanne, y finalmente un paisaje de Morandi del 27, parece el mismo cuadro, interpretado, la misma imagen, elaborada o interpretada por tres extraordinarios pintores. Y con esta imagen termino. En esta imagen vemos justamente a Morandi, quien tenía en su mesa de trabajo, como vemos en esta foto, el libro de Longhi. Piero della Francesca, lo vemos ahí, ¿no? Como clarísimamente aparece en esta foto con Giorgio Morandi en su taller de Bolonia. Está claro que la fortuna de Piero della Francesca no se limita a los artistas de los que he hablado. Empezamos por Hockney. Está claro que la fortuna de Hockney pasa por todo el siglo XX. Evidentemente no tengo el tiempo necesario para verlos todos y cada uno. Pero por lo que se refiere al periodo de entreguerras, la importancia de Longhi, la importancia para Longhi de Piero della Francesca y su lectura de Longhi de Piero della Francesca, espero haber conseguido transmitir y explicarlo lo suficientemente bien, y con ello les doy las gracias por su amable atención. Grazie, scusate. Muchísimas gracias. Grazie a voi.